Queridos hermanos, buenos días. La paz del Señor esté con ustedes. Hoy es lunes de la tercera semana de Pascua. Escuchemos lo que Jesús nos quiere decir en su palabra. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obra tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en Él, que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, era lógico que Jesús despierte entre la gente diferentes intereses, pero también era importante que estas intenciones o intereses comiencen a purificarse. En primer lugar, la gente seguía a Jesús por los signos milagrosos que realizaba. Y es que la gente se sentía como endulzada por todos estos signos y prodigios, por ver que daba la vista a los ciegos, hacía caminar a los tullidos, y entonces la gente entusiasmada seguían a Jesús, quizás al principio por este interés. Después Jesús hace un signo extraordinario, y es que multiplicó los panes. Y es ahí que en las personas se despierta otro interés más. Y es que entre tantos intereses que despertaba Jesús, el peligro era que la gente se olvidase de cuál era la intención primaria, de cuál era la razón por la cual Jesús había venido. Piensen ustedes, hermanos, de que la misión de Jesús no radicaba en hacer milagros y sanaciones. Él no vino para hacer sanaciones, sino pues Jesús hubiera construido hospitales y hubiera dicho que esa es la razón de ser de su misión. Y es que Jesús no vino a sanar, vino para algo más, vino a salvar, que quiere decir que la salvación no implica solamente la sanación física, sino la salvación del hombre integral. Pero lamentablemente, cuando se mezclan los intereses, entonces las intenciones se pueden contaminar. Y por eso que en el seguimiento de Jesús es importante, hermanos, que nosotros purifiquemos las intenciones. Porque cuando las intenciones no son puras, corremos el riesgo, hermanos, de que hagamos de nuestra fe algo corrompido. ¿Qué quiere decir? Interesado. Cuando un amor es interesado, entonces es feo. Es como que un niño, por ejemplo, se porta bien simplemente porque le tienen que dar permiso para ir a un paseo. Y cuando sucede esto, pues entonces uno se siente como engañado, ¿verdad?
Ciertamente, un amor verdadero y un amor puro implica ¿qué? Pureza de intención. Por eso que cuando los judíos comenzaron a buscar a Jesús y vieron que Jesús no estaba, que los discípulos se habían marchado y habían ido al otro lado del lago, entonces los judíos toman la decisión de ir a buscar a Jesús, llegan a Cafarnaúm, lo encuentran y le preguntan: Maestro, ¿cómo has llegado aquí? Y Jesús les dice de frente: ustedes no me buscan por los signos que han visto, sino por el pan que comieron. Y Jesús les dice: trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. O sea, en otras palabras, Jesús estaba repitiendo esas palabras que Jesús dijo en el momento de la tentación en el desierto, cuando el Señor dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que la tentación del hombre es esa: dedicarse solo al pan material y olvidarse de la parte espiritual. Y Jesús pues les dice: ustedes no me buscan por los signos que han visto. Y es que San Juan no llama a los milagros que hacía Jesús como milagros, sino les decía signos. Y un signo, ¿qué cosa es, hermanos? Es un acontecimiento, un hecho milagroso que de alguna manera quiere manifestarnos un mensaje, que tiene toda una intención profunda dentro. Y por ejemplo, este signo pues que había realizado Jesús era el signo del pan de vida, que ellos no entendían todavía. Y todas los otros signos milagrosos que había realizado Jesús, el problema es de que los judíos se quedaban en los milagros del Señor y no recibían y no querían creer en el Señor que hacía los milagros. Y es por eso que cuando los judíos le preguntan: ¿y qué obra tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?, la respuesta de Jesús fue bien clara y les dice: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Y es que esto era fundamental, hermanos: creer en Jesús. No solo estar buscando signos, no solo estar buscando sanaciones, no solo estar preocupado de que Dios va a multiplicar los panes, sino que por el contrario, Jesús les decía: lo que Dios quiere de ustedes es que crean en su enviado, que acepten su palabra y que decidan seguirlo de una manera incondicional. Hermanos, purificar nuestra fe y nuestras intenciones es una tarea que todos tenemos que hacer. Todos tenemos que hacer. A mí me sorprende cuando en las parroquias se dice: va a haber misa de sanación, la iglesia se llena. O la gente viene de todos los lugares y vienen con una actitud diferente. Y si supiéramos que todas las misas son misas de sanación, si tomáramos conciencia de que Jesús está presente en cada Eucaristía y en cada momento, nos daríamos cuenta pues de que no hay misas de sanación, sino que lo que cambia, hermanos, es la actitud con la cual nosotros nos acercamos a Jesús. Por eso, hermanos, poco a poco pidámosle a Dios que nuestras intenciones sean purificadas, que lo sigamos a Él con una fe pura, simple, sin intereses. Lo sigamos y lo amemos a Él por lo que Él es, porque es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios, no por lo que nos puede dar. Oremos, hermanos. Señor Jesús, ayúdame a purificar mi corazón. Ayúdame, Señor Jesús, a que mi fe no esté contaminada por otros intereses, Señor.
Dame un corazón simple y sencillo, que crea y te ame de la misma manera que tú nos amas, Señor. Porque tú nos amas sin condiciones, Señor. Porque tú nos amas de una manera plena, Señor. Seamos buenos, malos, pecadores. Tú haces salir el sol sobre justos e injustos, dice, y caer la lluvia sobre buenos y pecadores. Señor, si tú obras así, con bondad, porque eres amor, ayúdanos, Señor, a purificar nuestra fe y hacer de nuestra fe un acto de amor por ti. Señor, quiero decirte, Señor Jesús, te quiero pedir que purifiques nuestro corazón y nuestras intenciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a amarte y a seguirte con un corazón puro. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Queridos hermanos, ánimo, no nos rindamos. Sé que estos tiempos de reclusión y de cuarentena son duros. Y tenemos que seguir adelante, animados por la fe, por el cariño mutuo en la casa, por la mutua colaboración. Conversemos mucho, practiquemos la caridad entre nosotros, no nos desanimemos. Todo esto lo estamos haciendo por un bien común. Y no salgas de casa. Paz y bien. Nos vemos mañana. Chao.